Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Seguimos junto con Fer Martínez Vela entrevistando y charlando de fútbol con grandes que han hecho espectacular este deporte. Estuvimos con Fer con el Tiburón Prieto, que jugó muchísimas temporadas en el Sevilla, y hoy nuestro invitado también es por muy poquito un One Club Man, un jugador que jugó muchísimas temporadas también con el conjunto sevillista. ¿No es así, Fer? Amigos de Balón Dominado, muy buenas tardes. Ya lo sabéis, lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo. Sí, nuestro invitado de hoy, de superlujo, no necesita presentación. Aparte, a mí me saca una gran emoción de dentro porque yo lo he visto siendo chiquitito muchas veces desde la grada del Pijuán. Como decías, un ejemplo de fidelidad a unos colores, un ejemplo de entrega, un lateral de raza, rapidísimo, de los que contagiaba y no exento de calidad. Tanto es así que defendió los colores de la selección española en un mundial. Don Manolo Jiménez, bienvenido. Hola, un placer, muy buenas tardes para todos. No, perfecto, Ah, el placer es nuestro. Arranca, Fer, por favor. sí, a ver, mister, te digo mister porque es lo que toca ahora. A mí me llevaba Nene Montero a San Juan del Alfarache, a la sede de Canal Sur, a veces a acompañarlo a comentar partidos, ¿no? Y un día tuve el honor de encontrarme a Davor Suker en una época en la que se hablaba de que iba al Bayern de Múnich, supongo que te acordarás, ¿no? Y había en el Pizjuán una división de opiniones, cuando tocaba la pelota, eh, los Viri le aplaudían, el resto de la grada le pitaba, etcétera. Y recuerdo perfectamente que Davor dijo, ¿no? El jugador más querido por Viris Norte, con mucha diferencia, es Manolo Jiménez, por la entrega, por todo, ¿no? Me acuerdo de aquel cántico, Jiménez, Jiménez, qué cojones tiene, ¿no? Inolvidable. Eh, tú te sentías la bandera de toda esa gente, te sentías tan querido como decía Zucker. Bueno, la verdad es que me sentía muy identificado porque yo era un jugador que salió como muchos compañeros de la cantera, que permanecí muchísimas temporadas fiel al Sevilla, teniendo ofertas para poder salir y eso pues la gente, a pesar de que iba a la selección, seguía en el Sevilla, no, nunca, siempre renovaba. Y esa fidelidad, pues la gente lo apreció, lo supo valorar y me lo agradecía, ¿no? Pero por supuesto que yo me considero un jugador más que he estado al servicio del Sevilla, que he dado todo lo que tenía y que he recibido muchísimo del club. Por lo tanto, súper orgulloso de que me hayan querido, porque mi afán siempre era defender los colores, darlo todo y progresar, ¿no? Y afortunadamente, pues he tenido la fortuna de jugar 14 años de forma ininterrumpida en el equipo del Sevilla Fútbol Club y ser el jugador con el segundo jugador con más número de partidos jugados en primera división, ¿no? Para mí, todo eso esa trayectoria lo que me da es mucha alegría, mucha emoción de haber defendido esos colores. ¿Y qué tiene para los que estamos afuera, ¿no? Del Sevilla? ¿Qué tiene el conjunto hispalense que lo hace con ese tal sentido de pertenencia? Porque como dije en la presentación, también entrevistamos al Tiburón Prieto, que estuvo muchísimas temporadas. Bueno, ahora Sergio Ramos regresó. Jesús Navas también, luego de su paso por la Premier, regresó. ¿Qué tiene el Sevilla que lo hace tan cercano? Bueno, bueno, ahora ha vuelto. Date cuenta que el Sevilla ha despertado justo cuando han empezado a entrar jugadores canteranos, jugadores de la casa, ¿no? Yo creo que el Sevilla ha sido, creo no, el Sevilla ha sido siempre un equipo muy fiel a la cantera. Han venido grandísimos jugadores, el más grande, ha venido Diego Armando Maradona, ha venido Sí. Simeone, ha venido Zucchi, Anton Polter, es decir, Chartas, es decir, grandísimos jugadores, estoy hablando de mi época, pero siempre había cuatro o cinco jugadores canteranos que si empezamos a mirar y a sacar datos, siempre llegábamos a jugar en la selección nacional. ¿Eh? Es decir, que de mi quinta recuerdo Ricardo Serna, Francisco, que era un poco mayor, Ramón Vázquez, Rafa Paz,
todos éramos internacionales con España, es decir, que en la casa sabía el club encontrar a jugadores que no desmerecían a los grandes que venían de fuera, ¿no? Que nos aportaban muchísimo, eh, salvo Diego Armando Maradona, que para mí ha sido el mejor jugador del mundo. El resto nos dábamos cuenta que en la casa venían grandes jugadores y éramos tan importantes como ellos, ¿no? La verdad que eso es lo que da, ¿no? Y ese jugador que valora tanto Sevilla también tiene mucho que ver por la idiosincrasia de la ciudad, de la afición. La ciudad, yo creo que en pocos lugares se vive tan bien. Yo que he viajado muchísimo, que he dirigido a tantos equipos por muchos continentes, estar en Sevilla yo creo que es un placer, ¿no? Es un premio, ¿no? Porque ciudades las hay hermosísimas, ¿no? Pero como Sevilla, pues yo creo que no hay que desmerecer como estar entre las mejores. Del número uno, ¿no? De Diego Armando Maradona. El día después del fallecimiento de Maradona, charla en la carretera de Utrera a la primera plantilla y, y les dijo a los jugadores nada más y nada menos que Maradona era mejor compañero y mejor persona de lo que era de lo que fue como futbolista, ¿no? Casi nada. Me gustaría, si nos podrías contar la primera anécdota, imagen cariñosa que te viene a la cabeza de Diego hacia ti como persona. Bueno, pues darle la razón a las palabras de Monchi, es decir, todo aquel que no conoce a una persona y habla del personaje sin conocerle, pues como es gratuito opinar, se pueden opinar muchas cosas, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas negativas de Diego como persona, totalmente injustas, porque si Diego ha cometido errores, y los ha cometido, y todos lo sabemos, pues ha sido por lo que arrastraba, ¿no? Por su problema que arrastraba, era un enfermo, pero tenía un corazón más grande que la calidad que él atesoraba, ¿no? Buen compañero, buena persona, todo el mundo que se acercaba a él era capaz de dar todo, ¿no? Le pedían la camiseta, no lo dudaba, el primero que la pedía, calzonas, medias, botas, lo que llevara, ¿no? Es decir, era una persona súper buena gente, súper buena persona, súper amable, pero el problema es que, pues, por desgracia entró en algo que le marcó su vida y que le cortó su trayectoria, ¿no? Pero anécdota, cada día era una anécdota, cada día era algo nuevo, ¿no? Nosotros alucinábamos, nosotros solo verle saltar campo de entrenamiento nos generaba tal motivación que nos multiplicaba. El estado físico no estaba bien, pero simplemente tenerlo en el campo, no jugábamos con uno menos porque él estuviera físicamente mal, jugábamos con tres más por lo que aportaba al resto, ¿no? Y yo recuerdo, pues, Bilardo confiaba muchísimo en un grupo de jugadores, nos decían los grandes. Quiero entender que los argentinos, cuando a los veteranos le dicen los grandes, ¿no? Y a mí siempre como capitán, yo le cedí el brazalete, como capitán siempre me decía, Manolo, cerca de Diego, arroparle a Diego que él necesita de los grandes, ¿no? Y la verdad que para mí era siempre un placer estar cerca de él por lo mucho que transmitía tanto futbolísticamente como humanamente. Y bueno, ahí lo nombraste ahí al pasar al doctor Carlos Vilardo, porque esa temporada no solo llegó Diego, ¿no? Sino también Vilardo. ¿Qué enseñanzas te dejó tanto en lo deportivo como en lo humano? Y ahora que tienes una larga trayectoria como entrenador muy exitosa, cuando miras para atrás, ¿lo entendías esa metodología de trabajo? Carlos Salvador Vilardo era un adelantado a los tiempos. Es decir, hoy está muy de moda. ¿Qué entrenador no tiene un equipo de scouting? ¿Qué entrenador no tiene la capacidad, los medios para observar y estudiar a los contrarios? Bilardo iba siempre por delante, ¿no? Él era capaz de conseguir vídeos de todos los rivales. En aquella época
nos hacía resúmenes, nos explicaba mil cosas y cuidaba muchísimo el otro fútbol. Es decir, y era un hombre que después voy a contar una anécdota que Rafa Pa y yo no entendíamos y ahora yo como entrenador lo entiendo perfectamente porque se está utilizando mucho en el fútbol actual. No, lo voy a contar después, pero quiero que termine diciendo que Bilardo cuidaba muchísimo el otro fútbol, es decir, los pequeños detalles. Es decir, el hecho de que tú te estuvieses abrochando una bota en el campo con la cabeza agacha, se acercaba a ti, te tocaba la cabeza y te decía, ¿dónde está el balón? Y te hacía pensar, y es verdad. Es decir, dice, un futbolista tiene que atarse la bota mirando en la jugada, mirando dónde está el balón, para no perder de vista al contrario, para no perder de vista el balón. Detalles como ese, millones, ¿no? Y eso cuestan goles. Son centésimas de segundo que te hacen perder la situación del campo, la percepción del rival, del balón, de todo, ¿no? Y quería contar lo de Rafa Pa y mío, porque, bueno, Rafa Pa era en un interior izquierda, un winger, yo era un lateral izquierdo, pero cuando llega Bilardo, él apostó, nunca había jugado en el Sevilla, nunca habíamos jugado prácticamente con tres centrales muy específicos, y nos quería a nosotros los carriles, ¿no? A Rafa por la derecha y a mí por la izquierda. Y él, ya en los años 90 nos pedía a Rafa y a mí que no jugásemos solo lo que era la línea de banda, es decir, subir y bajar por la misma línea, sino que jugáramos por dentro. Y hoy ves tú, por ejemplo, al lateral izquierdo del Girona, o ves a cualquier winger de cualquier equipo que juegan a pierna cambiada y se metían para adentro. Él nos pedía, Rafa, yo quiero que tú empieces y termines en la izquierda, Manolo. Yo quiero que tú empieces a jugar y si tienes que terminar a la derecha, termines en la derecha. Y nos costaba decir, pero si yo voy toda mi vida por la izquierda, Rafa, si yo voy toda mi vida por la derecha, ¿qué quiere este hombre? Nos va a volver loco. Y nos dio una percepción del fútbol, un avance que supimos, al final le cogimos lo que él quería, la onda, como se suele decir, y la verdad que nos daba muchas posibilidades eso, ¿no? Empezamos a jugar por dentro, cosa que nunca habíamos hecho antes. Efectivamente, Mister, ese detalle que lo hizo en el Mundial de México, metiendo por dentro al gringo Justi y al vasco Larticoechea, le Exacto. valió ser una de las 10 mejores tácticas de la historia del fútbol según la revista World Soccer, nada más y nada menos. Tuviste el honor de jugar con otro grande, con Luisito Suárez, una Copa del Mundo. Eh, Recuerdo aquel durísimo debut en Udine contra un Uruguay muy rocosa, jugaban todos en Italia, gran partido contra Corea, también en Udine, partidazo contra Bélgica en el Bentegodi de Verona, y cae España contra una gran Yugoslavia, aquella de Dragan Stokovic, de Pixi, de Ya, Prosinecki, etcétera. Pero a mí y a muchos, y no sé, y ahí va la pregunta, no sé si a vosotros los jugadores no os quedó la sensación de que aquel equipo estaba para mucho más. por supuesto. Estamos hablando de la Quinta del Buitre y estamos hablando del medio equipo del Dream Team de Johan Cruyff. Y después, pues, Manolo, el Atlético de Madrid, yo del Sevilla, decía, una serie de futbolistas, pero la base eran la quinta del Real Madrid, la quinta del Buitre y medio equipo del Dream Team de Johan Cruyff, Vaquero, Bequiristán, Julio Salinas, no sé si Guillermo Amor, no estoy seguro, Eusebio Sacristán, es decir, un elenco de futbolistas increíble. Nos eliminó Yugoslavia. Yo creo que Yugoslavia ese día se le apareció la Virgen, como se suele decir. Tuvo muchísima suerte. Fallamos muchísimos goles, tuvimos muchos accidentes. Un gol en una falta, que la barrera se abrió. Zubizarreta que no vio llegar el balón. Un segundo gol que entró llorando. La pena de aquel mundial fue que ese equipo debería haber hecho mucho más. Pero yo creo que la selección española creció muchísimo en los últimos tiempos, en las últimas competiciones, porque antes la selección de española era un grupo de jugadores que llegábamos allí a jugar partidos para defender a nuestra selección. Hoy en día la selección española se muestra como un bloque. Yo creo que está imitando mucho a la unión y a el compromiso de las selecciones sudamericanas, caso de Argentina, caso de Brasil, caso de Uruguay. Es decir, yo creo que ahora mismo la selección española y otros muchos selecciones europeas se ven más, hacen más entrenamientos juntos, hay otra dinámica de trabajo, ¿no? Antes la selección era una convocatoria, llegábamos al hotel,
hacíamos un entrenamiento, viajábamos, jugábamos un partido y cada uno a su equipo, ¿no? Yo creo que ahora hay más compromiso con la selección y la verdad que España en aquella época podía haber hecho muchísimo más. Perfecto, mister. Te quiero traer a la etapa de entrenador ya. Has tenido un gran recorrido como futbolista, pero empiezas en las categorías menores del Sevilla y luego te dan la posibilidad de dirigir en primera, ¿no? De dirigir al equipo principal. Pero en lo filial pudiste descubrir a Sergio Ramos, a Jesús Navas, ya eran jugadores que iban a marcar una época, los veías de esa manera. Bueno, como dije antes, de las primeras preguntas que me hicisteis, ¿qué es lo que me hacía permanecer en el Sevilla, ¿no? Y ser fiel al Sevilla. Lo que creo en la cantera, ¿no? Y vuelvo a repetir, a reiterarme. Ahora el Sevilla está creciendo y resulta que qué casualidad, después de pasarlo tan mal, está creciendo con tres chicos, ¿no? Es decir, que yo creo que la cantera del Sevilla siempre ha sido buena. Lo que tenemos que tener es la valentía de confiar en ellos, ¿no? Y cuando se confía en los jugadores jóvenes, normalmente no te defraudan. Si le das esa confianza que necesitan y saber que no se tienen que jugar su futuro, su porvenir en un solo partido. Debutas, si sales bien, para adelante, si sales mal, te hundes, ¿no? No, no, no. Tienen que sentir ellos que tienen que saltar al terreno de juego como un futbolista profesional más y que si le sale la cosa bien hay que seguir creciendo y que si le sale la cosa mal va a tener a su entrenador que le respalda, ¿no? Y en el filial yo entrenaba a los jugadores para eso. Yo les decía a ellos que teníamos que correr más que el primer equipo, que teníamos que hacer más trabajo que el primer equipo, que teníamos que hacer más sesiones que el primer equipo, que teníamos que meter más intensidad del primer equipo. Y dice, bueno, pero es que no cobramos como el primer equipo. Llegó a decirme algún jugador, es que no tenemos los medios del primer equipo. Digo, gánate el derecho a llegar. Y una vez que llegues, si entrenas con esa fuerza, con esas ganas, con esa ilusión y demuestras que estás al nivel de ellos o por encima, ya nunca más vas a volver al filial y te vas a quedar arriba. Y entonces podrás valorar que te llegarán los buenos contratos, el reconocimiento, que la afición se vuelque contigo. Muchos aspectos que en el filial te lo tienes que ganar solamente con trabajo, ¿no? Y en ese aspecto, pues los chicos creyeron en mí. Un Jesús Nava con 16 años lo subo al filial, siendo juvenil, Antonio Puerta, Antoñito, Sergio Ramos, Reyes, la verdad, un elenco de futbolistas que han hecho al Sevilla más grande si cabe, ¿no? Mister, la verdad que tenemos tanta gente en común y todavía no nos habíamos conocido hasta hoy. Hace mucho tiempo yo estaba no me olvido, en el Casino Estoril en Portugal con un entrenador que tuviste, una gran persona, Tony, el portugués. Hombre, sí, Y me acuerdo que él hablaba mucho de la personalidad tuya, ¿no? De lo que transmitías con tu personalidad, ¿no? Y un día me acuerdo, creo que eras entrenador del Zaragoza, aquella famosa rueda de prensa de los paños calientes, ¿te sí, acordarás? sí. Y, y- y yo digo, joder, qué complicado es encontrar a alguien que hable claro en el fútbol, ¿eh? Qué Eso complicado lo es, ¿no? aprendí. Eso lo aprendí, bueno, hemos hablado de Bilardo que me aportó muchísimo y en ese aspecto aprendí muchísimo también de otro grande, ¿no? De Luis Aragonés. Un futbolista lo que no quiere es que lo engañes. ¿Qué ocurre? Que una plantilla tiene 25 jugadores, que tú tienes que elegir 18 y de los 18 11 para jugar. Siempre quedan jugadores fuera, ¿no? Y si tú le das una cartulina, un folio a cada futbolista y que hagan un 11, no van a coincidir en los 11 futbolistas que elige cada uno, pero se van a poner siempre ellos, ¿no? Es decir, que el futbolista, por naturaleza somos egoístas, nos vemos que tenemos que jugar siempre y en ese aspecto es un cometido difícil para el entrenador, ¿no? Yo creo que el entrenador, aparte de transmitir fútbol, tiene que ser un buen gestor del vestuario. Y eso depende mucho de los jugadores que te dejen gestionar ese vestuario. Porque si te encuentras jugadores que por más que le diga, por más que le explique, no quieren escucharte, es complicado, ¿no? Para que alguien oiga, tienes que querer escuchar. Y para que tú puedas entender a los futbolistas, tienen que darse a conocer, ¿no? En ese aspecto, pues en Zaragoza, pues llegué
muy tarde, en el último partido de la primera vuelta, estábamos, no sé si era a 8 o 9 puntos del rival que estaba por encima nuestra, estábamos a 11 de la salvación, y fuimos a jugar un partido a Málaga, hicimos un partidazo, y en el primer tiempo nos metimos 1-1 en el descanso contra el Málaga de Pellegrini, y después del descanso entramos en el campo, después de haber dicho de que tenemos que seguir igual, tenemos que seguir igual, y cambiar chino, nos metimos atrás, empezamos a especular y nos metió el Málaga 2 goles más de corrido, ¿no? Me enfadé tanto que yo dije, yo no he venido aquí para esto y hemos prometido que vamos a darlo todo en cada partido. Y yo he visto dos equipos diferentes, uno que quiere salir del descenso y otro que le da igual estar ahí abajo, ¿no? Que asume que ante la más mínima, el más mínimo problema que tengamos, bajamos los brazos y nos metemos ahí abajo, ¿no? Yo no quiero seguir en este equipo a no ser que los jugadores den un paso adelante y el que no quiera seguir que no siga. Los jugadores fui un poco más brusco, la verdad. Y los jugadores entendieron el mensaje, entendieron el discurso. Eso lo dije en rueda de prensa, antes lo hablé con ellos. Esto es lo que voy a decir, que siento vergüenza de la actitud que hemos tenido. Los jugadores a partir de ahí hicieron una remontada increíble. Yo creo que no hay en la federación, en la Real Federación Española de Fútbol, una remontada como la que se hizo aquel año, ¿no? Si quedamos, creo que quedamos 13º, después de haber estado el último en toda la primera vuelta prácticamente y a muchos puntos de la salvación. Pero eso es clave. Yo puedo invitar a eso, ¿no? Pero el éxito fue de los jugadores que creyeron. Por eso digo que un buen gestor de fútbol no es solamente hacer una alineación, sino que tiene que gestionar muchas cosas y que los jugadores le entiendan, ¿no? Y los jugadores crean en lo que tú transmites. Claro, y ahí está tu valor agregado, ¿no? Saber cuándo tenés que tocar la tecla deportiva, la del equipo, y cuándo tocar la tecla emotiva, ¿no? Motivar a la plantilla porque evidentemente le estaba faltando un sacudón, ¿no? Un reto. Sí, yo creo que el fútbol cada vez se basa, bueno, evidentemente hay cualidades necesarias, importantísimas el fútbol, que tienes que tener un buen físico, que tienes que tener buena técnica, que tienes que tener un buen trabajo táctico, muchos aspectos importantes que evidentemente tienes que tener para jugar en la élite, ¿no? Pero cada vez se le está dando más importancia al factor psicológico, ¿no? Un profesional del fútbol de cualquier ámbito, yo creo que rinde más por convencimiento que por imposición, ¿no? Es decir, que eh, hace muchísimos años yo he tenido entrenadores que se imponía, esto se hace porque se tiene que hacer así y punto, ¿no? Y tú lo hacías o no jugabas, ¿no? Esto ha ido mejorando, evolucionando, y yo creo que ahora los entrenadores convencen más al profesional demostrándole por qué hacemos esto y por qué no lo hacemos y de qué forma tenemos que hacer las cosas para llegar al objetivo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para mí, ahora mismo yo creo, y no le conozco lo suficiente, me he enfrentado a él en la sub-21, pero para mí hay un entrenador ahora mismo que es top y que está aportando muchísimo al fútbol español, aunque no es español, que es Ancelotti, ¿no? Yo creo que es un entrenador que le saca lo máximo a los jugadores, que es competitivo, pero que a la vez es un gestor de grupo impresionante, ¿no? Ya digo que he coincidido con él en algún que otro partido como rival, que lo he visto muchísimo jugar, que he jugado mucho casi en la misma época, pero que como entrenador de verdad le estoy haciendo un gran seguimiento porque aprendo mucho de lo que transmite. Mister, desde aquí, desde Balón Dominado, últimamente hemos bendecido y hemos colocado a varios entrenadores, ¿no? El entrenador Manolo Jiménez tiene ganas de trabajar, está en stand-by, ¿cómo está? Siempre hay ganas de trabajar, ¿no? Bueno, después, mira, yo he tenido una vida deportiva dentro de ser entrenador un poco movida, ¿no? Un poco movida porque después de 32 años de forma ininterrumpida en el Sevilla, como futbolista, como entrenador del filial y después como entrenador del primer equipo, yo creía que más allá del Sevilla Fútbol Club no había nada, ¿no? Salí la primera vez a la ECA de Atenas, ganamos, perdón, la Copa después de 14 años y eso me motivó a darme cuenta de que se pueden conseguir
más cosas fuera de tu casa, ¿no? He entrenado en Europa, en España, por supuesto, en otros países de Europa, he entrenado en Asia y he entrenado en Sudamérica. Bueno, y he trabajado en Sudamérica, ¿no? Recientemente en el Club Cerro Porteño, unos meses como asesor deportivo. Pero evidentemente lo mío es pisar la hierba, es oler el césped y tengo ganas de volver, ¿no? Terminó mi trabajo en Cerro en enero, el 5 de enero, y bueno, ya estoy pensando en volver, ya estoy en contacto con algún que otro equipo que me ha llamado, todavía no ha salido lo que me ha interesado, pero bueno, estamos trabajando para volver a trabajar y abro las puertas pues a tener que salir o a quedarme en España, en lo que me sea más interesante. Bueno, sí, me han llamado de algunos lugares, no tengo prisa porque llevo un mes prácticamente solo sin trabajar. Entiendo que en Sudamérica es diferente, con la apertura, el clausura, termina allí en diciembre y en enero empieza otra vez, ¿no? Yo terminé en enero mi compromiso con Cerro, he vuelto a España y aquí prácticamente pues ya estamos en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, a no ser que entre algo muy interesante, pues habrá que esperar hasta el verano, ¿no? Pero te llegan algunas que otras posibilidades, sobre todo de otros países, de otras ligas y siempre cabe la posibilidad de poderme ir, a ver si algo cuaja, que me interesa a mí y que sea tan interesante en lo deportivo como a nivel contractual. Tal cual. Bueno, como dijo Fer, aquí desde Balón Dominado vamos a hacer fuerza para que vuelvas a los banquillos porque hemos seguido tu carrera y realmente te lo mereces. Te quiero despedir y bueno, le doy la palabra a Fer para que te salude. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Mister, muchas gracias. Un abrazo. Gracias Buenas noches. a ti también. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Nada, me tenéis aquí para lo que queráis.